¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a todo lo relacionado a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron por los comentarios de Instagram una gran amiga del canal que se llama Graciela Caridad. Graciela, muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Siempre nos apoyas muchísimo. De verdad, estamos muy agradecidos contigo. Me dejó este enlace diciéndome que ella nunca había visto esta versión de la canción de Dai Di Dao. Y que cuando la vio le resultó espectacular y que la quería compartir con todos nosotros porque es una versión de Dao Di Dao, pero con una sinfónica. Así que vamos a, a ver un Dimash muy solemne. Vamos a ver, creo que es la primera vez que yo voy a ver a Dimash acompañado por una sinfónica como tal. Lo hemos visto acompañado con orquestas y con todo eso, donde soy espectacular, pero ya una sinfónica es algo todavía muchísimo más grande. Va a ser increíble, va a ser muy bonito porque es Dai Di Dao, una de las canciones emblema de Dimash Kudaibergen. Yo creo que Dai Di Dao y SOS son sus canciones icónicas a nivel mundial, son sus canciones más representativas. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata este enlace y por qué tanta emoción por parte de Graciela para que lo reaccionemos. Así es que, sin más preámbulo, corre el intro. Bueno, después del intro ya estábamos aquí en esta reacción. Vamos a ver de qué se trata. Déjenme ver si tiene subtítulos. Sí, tiene subtítulos en español, qué bueno. Y ahora sí que vamos a ver de qué se trata esto. ¡Oh, wow! De entrada, el escenario se ve espectacular, vean nada más esa majestuosidad. Se ve muy bien. Y ahí vemos a la sinfónica completamente en vivo, los músicos, la música. Luego se distingue cuando la música es en vivo. Tiene ese sonido fresco, no sé, tiene sonido muy característico. Y pues bueno, obviamente me imagino que Dimash también va a estar en vivo. Vamos a ver de qué se trata. Wow, me gusta el vestuario de Dimash, bastante casual. Es formal y elegante, pero al mismo tiempo bastante contemporáneo, bastante casual. No sé, como que esos dibujos, figuras como de hojas o algo así en el estampado, nunca vas a ir mal si vas con negro y plata. Igual si vas con negro y dorado, tampoco vas a ir mal. Pero el negro y plata tienen cierto caché, tienen cierta, no sé, me gusta muchísimo. Ok, de entrada lo que puedo decir es que se oye que Dimash está cantando en vivo. Aquí no tenemos bien coordinado lo que es el audio y el video, porque se ve que Dimash empieza a sonar antes de lo que empieza a mover la boca. No es de que está haciendo playback, sino que simplemente la coordinación del audio con el video, porque se ve que no es un video reciente. Sobre todo por el cabello de Dimash y por sus facciones que se ven todavía muy jóvenes. Se ven de un Dimash más o menos del tiempo de Singer del 2017. Se ve un Dimash muy jovencito. Ahorita si tenemos en cuenta, Dimash ya lleva casi un año con ese look del cabello hacia atrás, muy al estilo Elvis Presley, que le queda muy bien. Y también sus facciones ya maduraron, ya tiene unas facciones ya no tan suaves, sino como con que ya las tiene más remarcadas. Ya se le nota la edad a Dimash, ya se le notan esos 30 años. Y les digo, aquí todo esto es porque que es un video viejo. Y no sé,
No sé cómo haya sido digitalizado y la coordinación entre el movimiento de la boca y la voz de Dimash no tiene buena sincronización lo que es el audio con el video. Por eso a lo mejor muchos pueden pensar que Dimash está haciendo playback, pero no, se escucha que está en vivo, pero el video está, ya tiene sus años y tiene mal coordinado lo que es la imagen con el audio. Mm. Mm. Es una versión muy seria, es una versión muy solemne. Yo creo que la ocasión lo amerita por la importancia y sobre todo la sobriedad y solemnidad que le da la sinfónica, porque no cantar con una sinfónica no es cualquier cosa, no es como que reunir a tus cuatro amigos para que toquen un instrumento y ponerte a cantar, ¿no? Y una sinfónica ya es algo importante, algo de peso, algo relevante. Eh, Estoy pensando qué sinfónica será. ¿Será la sinfónica de Kazajistán? La sinfónica presidencial, o sea, la grande. ¿O será la sinfónica de, no sé, alguna universidad o de algún recinto cultural? Es interesante. Si alguien sabe, si me lo puede dejar aquí en los comentarios, se los voy a agradecer. 1000, 8000. Mm. Mm. Wow. Siempre como que la orquestación de una sinfónica tiene ese sonido apabullante. Oiga, se me pusieron los vellitos de punta cuando empezaron a entrar una especie como de trombones. Por ahí se escuchan unos como trombones o algo así. Le dan esa magia a la música. Es como, por ejemplo, en una orquesta cuando entra los chelos y los violines. Aquí en la sinfónica cuando entran los vientos, la sección de vientos con los trombones, las trompetas y todo eso. Tienen esa magia especial. No sé, tienen algo que me gusta muchísimo. ¡Oh! ¡Qué imperial se escucha Dao y Dao con sinfónica! Ok, aquí vemos que el arreglo de la batería, la entrada de la batería, le quita el corte solemne, le quita la seriedad y le agrega lo contemporáneo, lo juvenil, como que la rejuvenece. Es lo que me transmite a mí. No sé a ustedes qué les transmita escuchar a la pura sinfónica y ya cuando entra un instrumento más contemporáneo como es la batería. Para modernizarla un poquito cambia bastante. Es increíble cómo el peso de un solo instrumento puede cambiar toda una obra. Cambió completamente de la solemnidad a la juventud. O sea, son dos versiones de Dai Di Dao en una misma canción.
Mm. Ese cambio que hizo ahí, de mucho control, mucho soporte, mucha resistencia, el vibrato fenomenal, con mucho peso y mucho cuerpo, a ese a esa suavidad, fragilidad del aire. Se escuchó muy bien. Pongan atención. La fuerza, la fragilidad. Ese contraste es magnífico. Otra vez la fuerza. Ahí lo continúo con fuerza. Ahí ya lo vuelve a suavizar. Wow. Wow. No me dejarán mentir todos los que son deers y tenemos muy acostumbrado el oído a escuchar esta canción. Escucharlo con sinfónica es algo diferente. Como que la sube de nivel, como que le da otro rango, como que... No sé, Ay, no sé, es que es algo tan mágico. Que unos cuantos instrumentos más o menos o diferentes transformen completamente la canción y la pongan en un nivel muy muy superior. Se escucha magnífico, se escucha elegante, se escucha muy bonito, se escucha refrescante. No sé, no sé, de menos en mi sentir, creo que de todas las versiones de Die It Out que he escuchado, esta es la que más me gusta. Y eso que todavía no termino de escucharla. Pero esa solemnidad, esa magia y ese color oscuro que le dan la filarmónica es algo increíble que no lo puedo comparar con nada más. No sé, se escucha exquisito, se escucha la verdad muy exquisito. Oh. Wow. Ahí tenemos al coro de atrás. Wow. Les voy a ser sinceros, me encantó el arreglo que le hicieron al final, cómo la terminan, tanto la música como Dimash. Tiene esa fragilidad, pero al mismo tiempo cuando la termina con ese como que subida muy al estilo operístico. Aparte de esa belleza le agregó magia, no sé. Se escuchó muy diferente, se escucha muy bien. Desde ahí ya empieza el arreglo.
Bueno, pues hasta aquí llega este video que me mandaron por Instagram. La verdad me encantó. Puedo decirlo sin temor a equivocarme, que para mí, en lo personal, esta es la mejor versión de Daddy Dao que he escuchado en mi vida, con Dimash Kudaibergen. Digo, sin hacer menos el trabajo de todas las versiones anteriores, ¿no? Cada una tiene su magia, cada una tiene su peculiaridad y su particularidad, pero esta, por la solemnidad, la grandeza y la majestuosidad de que sea una sinfónica, es algo diferente. Es algo que me llena muchísimo, de menos a mí, como músico, escuchar los instrumentos en vivo y escuchar al mismo tiempo tantos instrumentos y tan muy bien dirigidos por el director que vimos que estaba ahí. No sé, tiene un romanticismo aparte que me atrae muchísimo. Espero que esta versión les haya gustado también. Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué les pareció esta versión sinfónica? Y me gustaría que agradeciéramos todos a la suscriptora, a la amiga del canal, a Graciela Caridad, en los comentarios por habernos mandado este enlace, por favor. Recuerden, síganme dejando sus enlaces, sus comentarios, tanto aquí en Instagram, bueno, aquí en YouTube como en Instagram, dando las sugerencias, qué es lo que quieren que reaccionemos, si me pueden mandar el enlace mejor, si no, nada más díganme qué nombre, qué canción y todo eso. Aprovecho para decirles que me sigan en Instagram, se unan a la comunidad del ático en Patreon, es totalmente gratis. ¿Qué más? Pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.